Gracias por su paciencia, pero así es un poquito la tecnología que de repente nos juega un poco en la contra. Pero bienvenidos, buenas noches. El Tecnológico de Monterrey les da la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, la visión de la política pública de ataque de activos a la delincuencia en México. Para llevar esta sesión de manera ordenada, comenzaremos con la exposición del tema y posteriormente tendremos una sesión interactiva donde ustedes podrán participar a través de nuestro chat. Nos hace el honor de acompañarnos el doctor Pedro Torres, quien es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Pedro se ha desempeñado como investigador en las áreas de Derecho Constitucional, Políticas Públicas para la Justicia, Modelos Comparados de Justicia Penal y ha sido profesor investigador invitado en las universidades de Salamanca en España, Bolonia en Italia y Rice en Estados Unidos. Fue director general para la implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación y director del delegado de Investigación y de Seguridad y Estado Constitucional de Derecho de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, así como también consejero presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León. Ahora cedemos la palabra a Pedro para que nos comparta la información que les tiene preparada. Bienvenidos. Pues muy buenas noches, tengan todos. La verdad que en este día o en estos días donde pues todo gira en torno a un tema, el poder discutir y el poder hablar de otra temática que es importante, muy importante para México, como es la delincuencia. Para que se den una idea, en México mueren alrededor de 38,000 personas al año producto de la violencia. Evidentemente es un problema muy serio, es un problema que ya nos acostumbramos a verlo, ya nos acostumbramos a ver que año con año no solamente las cifras crecen, sino que pues las tendencias, como ahora que estamos muy acostumbrados a hablar de que las tendencias suben, bajan, los picos, se aplanan, se achatan, pues tristemente la violencia en México no se ha logrado aplanar, sino que simple y sencillamente sigue subiendo. Entonces, la intención de platicar con ustedes esta tarde sobre la visión de la política pública en México, este mal enfoque que se ha dado durante los últimos 15 años, donde evidentemente encontramos un momento donde la delincuencia ya estaba retando de manera muy frontal al Estado mexicano, y vamos a ver una reacción que se va a dar, pero fue una reacción que evidentemente fue igual de violenta, generó mucha violencia, y creemos, como lo vamos a platicar esta tarde a partir de los números que iremos analizando, cómo esta política pública pues hasta hace muy poco tiempo empezó a variar para desactivar a las bandas del crimen organizado en lo que vienen siendo sus estructuras financieras. Si vemos la siguiente filmina, aquí, bueno, pues si podemos adelantarla, ahí ustedes la podrán ver. No es sino una recopilación de lo que estamos platicando. No hemos visto cambios en la reducción de la violencia en México. Los crímenes, como ya les decía, se mantienen e incluso crecen. Los delitos también de alto impacto no han logrado reducirse, pero sobre todo vemos que la criminalidad pues también cada vez se va fortaleciendo, y eso tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser porque evidentemente en México se han descabezado o se han arrestado a líderes de la delincuencia, tanto común como organizada, pero pues las herramientas del delito, las herramientas con las que ellos operan se mantienen intactas. Imagínense ustedes una empresa que cambien al presidente y al director general de esa empresa, pero se mantengan pues las cadenas de suministros, el flujo de efectivo, la movilidad, pues evidentemente va a ser muy difícil que se logre diezmar la operatividad de la misma. La que sigue, por favor. Antes de entrar a los números, para que ustedes vean el estatus
en el cual México se encuentra en esta política pública del ataque de activos, pues me gustaría platicar con ustedes algunos conceptos que escuchamos en la prensa, escuchamos en la radio, y hablamos mucho del famoso lavado de dinero. No, pues es que ahí lavan dinero, él es un lavador de dinero. Pues fíjense ustedes, en México legalmente el término jurídico no es lavado de dinero, sino que el delito es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, este concepto de money laundering se dio en Estados Unidos, y luego en otros países lo encontramos también como blanqueo de capitales, principalmente en España, principalmente en algunos países europeos, pero en México es operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son ORPs. Por eso más adelante en las presentaciones van a ver estos acrónimos para que ustedes sepan qué es lo equivalente al lavado de dinero. ¿Quién comete el lavado de dinero? Aquel que utiliza recursos derivados de los delitos, aquel que a sabiendas de que el recurso es ilegal lo transfiere, lo utiliza, lo guarda, lo esconde, lo mueve financieramente, económicamente. Todas esas personas, que no quisiera yo entrar aquí a una terminología muy jurídica, pero todos aquellos que caen en esos supuestos como de utilizarlo, transferirlo, guardarlo, esconderlo, pues caen en este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una de las características de este delito, pues evidentemente, y es una de las complejidades que tienen los fiscales, es que requieren comprobar que la persona sabía que este delito tenía una procedencia ilícita. Y ahí es donde nos encontramos uno de los primeros problemas, donde veremos más adelante que realmente en México no se castiga este delito. Entonces, nosotros escuchamos a los fiscales, escuchamos a los policías: vamos a utilizar la inteligencia, vamos a golpear las estructuras financieras y económicas y patrimoniales, pero ustedes se van a dar cuenta más adelante cómo pues esta política pública, ya cuando la vemos a la luz de los números, ha sido más una política de discurso que una política de realidad. Entonces, el primer término es el lavado de dinero, que es ORP, que ya platicamos. También a platicarles sobre el aseguramiento. Ustedes ven en las noticias y dice, en las noticias llegaron y aseguraron un rancho, aseguraron 10 camionetas, aseguraron unos departamentos. El aseguramiento es un mecanismo jurídico que se utiliza principalmente para asegurar, como su nombre lo indica, los lugares donde se cometieron los delitos. Evidentemente, se puede decretar el abandono, que también es una forma de que el Estado se quede con parte de esos recursos, pero mucho del problema que se da es que en el aseguramiento y en el abandono, los abogados o aquellas personas que utilizan el dinero proveniente de la delincuencia, pues tienen las habilidades para que no se los quiten. Aquí vemos también en muchos de los casos pues el problema de la generación de instituciones muy sólidas que se encarguen de quitarle el dinero para que pues también no se vean tentadas a ser sometidas o corrompidas. Y luego tenemos otra figura que tiene que ver con la extinción de dominio. Esta es una figura muy nueva, una nueva ley. Tenemos una ley que es del año pasado. Existió otra ley que los estados podían emitir, sin embargo, a partir del año pasado se generó una ley que va a aplicar para todos los estados de la República, y que es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, cuya función consiste en que mediante un juicio de carácter civil se le pueda quitar a todas aquellas personas que cometieron algunos delitos establecidos en la Constitución los derechos reales de una propiedad. ¿Cuáles delitos son esos? Esos delitos son robo de hidrocarburos, que se acaba de agregar el año pasado; corrupción, anteriormente no era posible la extinción de dominio por el delito de corrupción. Estoy pensando también en delitos que tienen que ver con el secuestro, delitos que tienen que ver con la trata de personas. Entonces, de estos delitos
que van ustedes a encontrar en el artículo 22 de la Constitución, que son estos que les acabo de platicar, se pueden iniciar estos juicios de extinción de dominio cuya función final es quitarle la casa, quitarle el rancho, quitarle los edificios a la delincuencia. Y luego, pues, otros términos que vamos a ver más adelante en la presentación tienen que ver con las denuncias. Ustedes han escuchado mucho últimamente a la Unidad de Inteligencia Financiera que dice denunció a tal persona o denunció a tal empresa. Ellos tienen la capacidad de denunciar, pero el procedimiento jurídico, quien lo realiza y quien lo pelea frente a los jueces, no es las unidades de inteligencia financiera o patrimonial, que también existen en los estados, sino quien lo realizan son los fiscales, es decir, un abogado que traduce los productos de inteligencia, que en este caso son generados por la UIF, para decirle al juez que sí hay un delito para efecto de que se le quiten las herramientas. Y bueno, pues ustedes ya escucharon el tema de las unidades de inteligencia, que las unidades de inteligencia en México lo que hacen es utilizar toda la información disponible dentro del sistema financiero. También decirles que la información financiera es una información que no pertenece a los estados, por eso es la unidad de inteligencia financiera quien realiza todo lo que tiene que ver con el sistema bancario, con la bolsa de valores, con los seguros, con todo lo que tiene que ver el sistema financiero. Ahí es la unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, los estados sí pueden utilizar inteligencia, pero inteligencia de tipo patrimonial y económica, como por ejemplo, pues, quién tiene los vehículos. Los estados saben, manejan las bases de datos de las personas que tienen vehículos. Entonces, este sería como que toda pues el glosario de algunos de los términos que vamos a ver a lo largo de la presentación. La que sigue, por favor. Fíjense ustedes en estos números, pues, que tiene que ver con las herramientas del delito. Nosotros hemos identificado que hay herramientas del delito muy importantes para la delincuencia. Una de ellas, de las más importantes, son las aeronaves, las embarcaciones, pues el dinero y las armas, ¿verdad? Pues es como que es lo equivalente para muchos de nosotros, las computadoras y los vehículos y demás. ¿Por qué las aeronaves? Porque en las aeronaves se mueve personas, se mueven líderes, se mueve dinero, se mueve mercancía. Es de las formas relativamente más seguras para el tráfico de ciertas personas, como ya les decía, y es una herramienta muy importante. Sin embargo, si ustedes revisan, y ustedes lo están viendo ahí en la Filipina, como de 2007 a 2018 vamos a ver distintos números de aseguramientos y de comisos de este tipo de herramientas. Vemos, por ejemplo, en 2008 cómo se llegaron a asegurar 239 aeronaves, pero luego vamos a encontrar, y esto sí es importante decirlo, en el periodo del gobierno pasado sí se debilitó el golpe a ciertas herramientas del delito, y una de ellas fueron las aeronaves. En 2008 solamente 11 aeronaves fueron aseguradas. Entonces ahí pues vemos cómo hubo a partir de 2010, 2019 empieza a haber una caída hasta llegar pues a una movilidad que en 2011 llega a 11. Luego también el tema de las embarcaciones, ustedes también lo pueden ver, en 2018 solamente hay 6. En esta filmina que ustedes ven aquí, que es la fuente es el Consejo Nacional de Control de Bienes Asegurados, tiene datos distintos a otra filmina que veremos más adelante, donde sí vienen armas y donde sí viene dinero, pero esa es una fuente que dio en su momento la PGR. La que sigue, por favor. En esta otra filmina ustedes van a ver el número de casos de 2013 a 2016 que tuvieron que ver con estas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Vemos también como en 3 años solamente hubo 2 condenas, es decir, solamente 2 personas a nivel federal fueron condenadas por lavado de dinero o por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vemos también el número de denuncias, que lo vamos a ver en la siguiente filmina. Si nos vamos también a la siguiente filmina, nos damos cuenta que sí en los últimos años empieza a ver, se mantiene 2016, 2017 el número de denuncias. ¿Esto qué es una denuncia? Es cuando se tiene un producto de inteligencia y se va con el fiscal y le dice: señor fiscal, yo tengo todas estas evidencias para que usted vaya y persiga a estas personas o a estos grupos de personas o a estas empresas porque están lavando o están realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si ustedes se dieron cuenta, una diferencia es entre la denuncia y otra las sentencias. Es decir, yo puedo presentar 500 denuncias, pero lo importante es ver una elevación de sentencias en este tipo de delito. Vemos como 2018 se desploma hasta 82 denuncias y vemos como una de las características de este gobierno, sí, desde mi punto de vista, una de las políticas públicas donde sí vemos un cambio en esta primera etapa y a partir de estos números que tenemos, es en el ataque a las estructuras del delito y principalmente a lo que viene siendo el dinero. O sea, sí vemos al menos un replanteamiento y sobre todo un endurecimiento por parte de las herramientas que tenía el gobierno, que, bueno, evidentemente en algunos momentos han sido criticadas, en otros momentos se ha tachado que ha llevado un matiz de tipo político. Pues esos son elementos que no entraríamos nosotros ahorita a analizar, sino entraremos solamente a analizar las cifras de este cambio de tendencia en la política pública. Entonces, en primer lugar, sí vemos un aumento, por ejemplo, en las denuncias hasta un 160, y bueno, pues hasta enero, que fue cuando se identificaron estos datos, llevaban cuatro denuncias. La que sigue, por favor. Vemos también cómo se va a dar un aumento en el tema de personas bloqueadas sus cuentas, y ahí ustedes ven cómo 2019, de venir de 57 cuentas bloqueadas en 2018, se da un incremento a 1,371 personas bloqueadas en cuentas, y el total de cuentas pues también sufre un aumento importante. Vean ustedes como 2017, 2018, 2017 todavía son casi 5,000, pero 2018 vemos un abandono a la política de persecución de las estructuras financieras de la delincuencia, y vemos en este caso pues un aumento de 12,074 cuentas bloqueadas. Sí es importante decir que cuando las estructuras financieras siguen manteniendo el recurso para moverse, pues como ya les decía, la operación se sigue manteniendo. El bloquear una cuenta, que también aquí pudiéramos entrar, y eso podría ser tema de otro debate sobre la legalidad, constitucionalidad y demás, que ahí se están dando y se han dado interesantes debates al interior de los tribunales. Sin embargo, los hechos puntuales, pues aquí están sobre un aumento. Y otra situación que hemos visto es que empezó a haber bloqueos de cuentas también a bandas importantes del crimen organizado, como fue el líder de la delincuencia, el Marro, o fue también a varias de las empresas de la familia Guzmán. La que sigue, por favor. El tema de Gafi. Gafi es un organismo, fíjense ustedes, que se encarga de ir monitoreando cómo van los países en el lavado de dinero. Cuando uno piensa, y en los pueblos principalmente, y pues nosotros que vivimos en una zona como el noreste, donde hay muchas poblaciones, donde llegan muchos recursos de Estados Unidos, unos legales, otros ilegales, la gente muchas veces dice, no, eso está bien porque pues mueve la economía. Sin embargo, en las cifras macroeconómicas es un riesgo importante para México, porque Gafi emite unos lineamientos y más que lineamientos, unos
eh, reportes sobre el estado del ataque de activos a la delincuencia y al lavado de dinero, y si a México le va mal en la calificación, eso también es importante para la atracción de inversiones y la generación de una debilidad de nuestro Estado de Derecho. Entonces, por eso las recomendaciones del GAFI son muy importantes. En las últimas fechas, a partir de estas recomendaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera ha ido haciendo modificaciones, pero, por ejemplo, una de las recomendaciones más importantes es que no hay sentencias de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa es una de las principales señalamientos que le hacen al país. La que sigue, por favor. Para aprovechar estos minutos, me gustaría hablarles de una región principalmente que hemos estudiado por obvias razones. Estamos en este caso en Monterrey, y que tiene que ver con el noreste de México y Texas. Los GAFI, que es esta institución que se encarga de analizar el fenómeno del lavado de dinero, establece como zonas de alto riesgo lo que son las fronteras, donde hay acuerdos comerciales y donde hay intercambio de dinero, de mercancías y demás, son zonas de alto riesgo. El tema aduanal se utiliza mucho, hay una serie de patrones ya identificados como el intercambio de mercancías y de dinero es una forma de meter dinero ilícito al sistema financiero. Entonces, zonas como las que nos encontramos en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, pues son zonas consideradas de alto riesgo por una de las características que les decía, independientemente del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de dinero y demás, por esta interacción comercial que se da en los países. La que sigue, por favor. Igual también lo comentamos, las ORPIs o el lavado de dinero afecta la competitividad de los estados, debilita la estabilidad e integridad de las instituciones y los sistemas financieros y desalienta la inversión extranjera, distorsiona los flujos internacionales de capital. En las zonas de libre comercio, pues se tiene como objetivo impulsar oportunidades del desarrollo, pero también es, como ya lo decíamos, un nicho importante para el lavado de dinero o las operaciones con recursos de procedencia ilícita. La que sigue, por favor. ¿Qué ocasiones? Lo que ya decíamos. Evidentemente el dinero de procedencia ilícita genera derrama económica. Se convierte en un fenómeno, desgraciadamente, después de boomerang en estas comunidades. Hay ejemplos muy puntuales de momentos de bonanza en los años 90 y en la primera década de este siglo en municipios de Tamaulipas, en municipios de Michoacán, donde había una bonanza de todo este dinero que estuvo generando, generaba desde redes clientelares, desde vinculaciones entre grupos de la delincuencia con políticos locales. Sin embargo, cuando hay dinero y cuando se dan enfrentamientos entre grupos de distintos bandos, pues se va a generar tensión y se va a generar violencia. Además, pues esto debilita el Estado de Derecho. Hay una coacción importante a las autoridades. En algunas comunidades llegan a ser tan poderosos que pues presionan a las autoridades, principalmente municipales. En alguna de las entrevistas que hicimos para este estudio con el titular de la UIF, Santiago Nieto, le preguntamos, una de las preguntas, bueno, ¿y desde dónde empieza el problema de la corrupción, por ejemplo? Y él una de sus hipótesis es que la corrupción y el debilitamiento del Estado de Derecho inicia desde las campañas políticas, es decir, se empezó a mezclar este dinero con la política, y en un primer momento, bueno, pues pedían algunas posiciones, obras públicas, pero llegó a tal momento que se generó una simbiosis generada por la vinculación del dinero, pero también después
por la fuerza armada o por la fuerza que se llegaron a tener, y bueno, pues también tener o corrupción de autoridades. Y todo esto, pues ustedes ya vieron lo que sucedió en esta región hace unos años, se ha contenido, pero todavía es un problema importante de esta y de otras regiones, el debilitamiento de instituciones, pero en temas ya muy puntuales, pues el debilitamiento de la plusvalía de muchas de las propiedades. Cuando ustedes ya saben que cuando hay violencia, pues no hay inversión, y como no hay inversión, pues la gente no compra propiedades el mismo precio que pudieran valer en lugares que son seguros. Vimos también cómo en la etapa de la violencia intensa que se da en el noreste, vimos cómo muchos de los capitales se vinieron a lo que es la zona metropolitana de Monterrey, porque de algún modo era una zona relativamente segura todavía frente a algunas vivencias que se estaban dando en comunidades, y también se observó que mucho del dinero que originalmente se iba para Estados Unidos se empezó a quedar en lugares que les generaban más confianza, y también se empezó a ver una movilidad del dinero a otras regiones del mundo, como es Sudamérica o en algunos estados España. Entonces, pues ya si ustedes ven, hay una afectación en la calidad de vida de la región, la inversión extranjera, el desarrollo económico, y algo que Naciones Unidas, en un reporte que a mí me gustó mucho, que se llama ¿Por qué América Latina ya no es tan pobre pero es más violenta?, genera un delito que es pues estos éxitos basados en estereotipos de éxito generados por la impunidad, y lo que este reporte denomina estos delitos aspiracionales, ¿verdad? Hay que decirlo, nuestro país tiene una gran desigualdad entre ricos y pobres. Entonces, pues en México hemos creado un caldo de cultivo para que la violencia sea una situación muy permanente, puesto que ustedes saben, hay poca movilidad social. Es decir, el que es rico va a ser difícil que sea pobre, pero el que sea pobre va a ser muy difícil que pueda ser rico. El modelo, la impunidad que tiene, que existe, pues hace que los incentivos sean más a romper las reglas para poder aspirar a cosas que generan o que percibe la sociedad como éxito, que es el tener una posición económica importante. Entonces, todo esto pues ha incrementado este fenómeno. La que sigue, por favor. La que sigue es estados fronterizos. Bueno, pues miren, yo las regiones, aquí ya les comentaba, goza de una importante particularidad en cuanto al intercambio comercial, que ya lo decíamos. En la región norte se identificó una movilidad de capitales en la zona metropolitana de Monterrey, así como en la compra de activos en el estado de Texas, siendo estas operaciones vinculadas con delitos principalmente de corrupción política o narcotráfico. Y otro fenómeno que hay que decir, todo lo que fue el dinero producto del huachicol, principalmente se llegó ese dinero a la zona metropolitana de Monterrey. La que sigue, por favor. Bueno, algunos casos representativos de exgobernadores. O sea, la región estudiada pues no solamente tiene problemas de delincuencia, sino también ha tenido problemas importantes de corrupción política. Yo no entraría aquí al debatir si son traiciones, si son revanchas políticas. Son hechos que ahí están. Hay que decir que pues es el delito de corrupción política o la impunidad política genera también, esto está, lo dice este reporte y algunos otros reportes, que la impunidad política genera una gran tensión y un malestar social importante. Y pues no necesitamos que nos lo diga un reporte, simple y sencillamente cuando vemos que un político comete actos de corrupción de manera con una desfachatez,
pues todos nos indignamos y decimos, oye, pues genera también un incentivo de decir, oye, pues qué pasa con los impuestos, todos se lo roban, y lo que genera también es una falta de confianza en las instituciones públicas, y eso pues también es un problema de fortaleza institucional. La que sigue, por favor. Decirles, por ejemplo, cómo esta región, y ya con esta parte voy terminando alguna de las reflexiones, es una región muy importante, es una región muy potente económicamente hablando. Para que se den una idea, más o menos aporta el 20% del Producto Interno Bruto nacional. Es una zona alrededor del 17% de la generación del recurso. La que sigue, por favor, tiene una economía similar a países como Qatar, Argelia, Kazajstán, Hungría, Angola, Sudán. Entonces, si juntáramos estos 4 estados, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, casi tiene toda la economía de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces es una economía importante, pero fíjense ustedes lo que sucede. Sí, por favor. Lo que sucede es que a pesar de que son áreas importantes, de que existe una gran problemática de seguridad, no hay instituciones que se encarguen de perseguir de manera decidida el delito de lavado de dinero en los estados. Hay delito de lavado de dinero o ORPIs federales, que son los que persigue la UIF, pero tiene que haber también instituciones que se encarguen de perseguir el lavado de dinero o las operaciones de procedencia ilícita en los estados. Y una de las cuestiones que vimos y que más adelante también ustedes podrán verificar es que no hay instituciones. Ustedes, a pesar de que es una región muy potente, apenas se están creando estas instituciones para atacar los activos de la delincuencia en los estados. Tamaulipas es un ejemplo importante de cómo ha hecho un esfuerzo para atacar ello. Nuevo León empieza con la generación de una unidad. Coahuila por ahí va también, Chihuahua también, pero son esfuerzos, fíjense ustedes, que tienen 2 o 3 años. Otro de los grandes problemas que identificamos es que durante la etapa, y esto yo creo que se repite en la mayor parte de México, durante la etapa de la lucha para contener al crimen organizado, llegaba el ejército, llegaba la marina, llegaban grandes despliegues militares y de fuerza, pero no iba acompañado de una estructura de gente que pudiera desarticular la parte económica, patrimonial y financiera de las bandas. Entonces llegaban, los sometían, pero se iban y pues estaba toda la estructura y nunca se logró reducir. Hay que decirlo también, las estructuras del crimen nunca se van a acabar, siempre van a existir. En todo el mundo existe crimen y en todo el mundo tienen estructuras económicas, patrimoniales, hay vinculación. Esto no es algo que no se ve en otras partes del mundo, pero lo que sí se logra o lo que sí se puede lograr es un control de estas estructuras que no lleguen a lo que llegaron ya y pueden seguir llegando a retar a los estados. Primero empezaron retando a los municipios, después a los estados y hasta llegar a un reto directo a la federación. Entonces, el articular este tipo de nuevas estrategias, pues evidentemente puede generar una mayor gobernanza en la situación de la seguridad. Aquí ya les decía, esta es otra de las cifras que encontramos. Los aseguramientos, veamos ahí por ejemplo el tema de marihuana, psicotrópicos, pero los que les decía ya es el tema de vehículos terrestres, de vehículos aéreos y armas. Encontramos como por ahí del 2009, 2010 llegó a haber decomisos de alrededor de 100,000 armas. Y fíjense ustedes cómo, les doy este dato para que vean la magnitud, porque a veces uno dice, bien, 2017, 6,000, casi 7,000 armas, ¿es mucho o es poco? Es relativo. Ese es otro de los grandes problemas que México también tiene, que
la falta de colaboración por parte de las fronteras de los Estados Unidos, pues tenemos un país sobrearmado, tenemos un país que tiene dinero, el crimen organizado, es decir, tienen, si no intactas, tienen bastante sólidas sus principales herramientas del delito. Las herramientas muchas veces quien se las viene a trastocar son otras bandas, es decir, llegan otros grupos y son los que les quitan mercancía, les quitan carros, les quitan una serie de cosas, pero no está haciendo el Estado mexicano a través de los mecanismos constitucionales y legales, no está haciendo el debilitamiento de esas estructuras y sobre todo, pues el dinero que se recupere de esas actuaciones judiciales, pues no está sirviendo para fortalecer las instituciones públicas y principalmente las de procuración de justicia, y también un tema muy importante que es el resarcirle a las víctimas pues los daños causados. El dinero que se recupera en México del producto del crimen, ustedes lo han visto últimamente que ha habido algunas subastas, una parte se va a las procuradurías, otra parte se va a lo que viene siendo la atención de víctimas, pero y hay otra parte que se define por medio de un consejo que también se acaba de crear hace muy poquito tiempo para destinar esos recursos a algunos programas de tipo social. La que sigue, por favor. Y ya casi para terminar, fíjense ustedes cómo está la región en el caso de extinción de dominio. En los últimos 5 años, en Coahuila no hubo un juicio de extinción de dominio, en Chihuahua hubo 3 expedientes, en Tamaulipas hubo 1 que sí logró una sentencia. Estos son datos hasta el año pasado. Y luego la que sigue, por favor. Si ustedes se dan cuenta, el número de fiscales que existen, por ejemplo, en Chihuahua hay 949 fiscales, en Coahuila 290, en Nuevo León 290, 240 y 277 en Tamaulipas. Solamente de todos ellos, solamente hubo una sentencia de un delito de operación con recurso de procedencia ilícita, es decir, de lavado de dinero. O sea, el grado de abandono de esta política pública por parte de los gobiernos, pues ha hecho que suceda lo que ha sucedido. Y para terminar, la siguiente filmina, que serían ya mis conclusiones, pues tenemos una nueva ley de extinción de dominio que busca acelerar pues el control del dinero. La mayor parte de los delincuentes, pues el principal incentivo es el dinero. Evidentemente puede haber otros incentivos que generen el delito, pero normalmente el dinero es de los que más peso tiene. Entonces ahí creemos que es importante elevar el costo. Gary Becker, que es un economista y premio Nobel de Economía, habló mucho de los incentivos y castigos como el incentivo para cometer o no cometer un delito. Entonces creo que el elevarles el costo, el elevarles el riesgo, pues también es la mejor forma de prevenir delitos. El otro gran tema, los estados tienen un gran reto. Ya vimos cómo la federación apenas empieza a hacer un esfuerzo para atacar a través de sus instituciones. El trabajo de la UIP pues es un trabajo que la hemos visto muy activa. Yo creo que es de las instituciones que más visibilidad tiene en los últimos años. Sin embargo, todavía los estados tienen un papel importante de fortalecimiento de esas áreas. Y bueno, pues en gran medida, como parte de estas herramientas, pues tendrían que ir estas unidades de inteligencia con gente capacitada, con gente que tenga un cierto blindaje, cierta capacidad para poder integrar asuntos, y con esto pues ir debilitando a la delincuencia en la parte que creo que más les duele y que también creo que es la menos invasiva. Yo creo que la política pública que se tuvo fue una política pública que yo le llamaba desde el topón, es decir, salían las camionetas, se encontraban, se topaban y se tiraban balazos. Yo creo que la política pública en México
tiene que seguir cambiando, tiene que ser una política más de precisión, más de inteligencia, pero sobre todo también más de atacar las herramientas del delito. Yo aquí dejo, acotándome a los 40 minutos aproximadamente que me dijeron que platicara con ustedes de estas reflexiones, de esta investigación que hicimos hace apenas unos meses, que terminamos y presentamos también el mes pasado, y pues quedo a sus órdenes por cualquier duda o inquietud que tengan. Muchas gracias, Pedro. A continuación daremos inicio a una sesión de preguntas y respuestas que nos pueden hacer llegar a través del chat directamente y con gusto las iremos respondiendo en el orden que vayan llegando. Vamos a darles unos minutos para que vayan contestando.
información que puedan tener rapidez de operación. Por ejemplo, que cuando yo tenga un imputado por un delito que pudiera ser de trata de personas, pudiera yo saber esa persona qué tiene, cuántas cuentas tiene, cuántos vehículos tiene, dónde están sus casas, cuántos permisos de construcción ha sacado, cuántos negocios o cuántos permisos para comercios tiene. Es decir, en el noreste y en México nos hemos preocupado por el perfil criminal. Es decir, el perfil criminal trae una orden de aprehensión, si tiene una orden de extradición, que también es importante, pero hemos olvidado, y no solamente no hemos olvidado, sino no hemos construido el perfil patrimonial del criminal. Es decir, quién es Juan Pérez patrimonialmente hablando y ese dinero de dónde salió. Ese creo que es el gran reto, y el gran reto pasa porque la Fiscalía comparte información con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Finanzas con los municipios con ellos, pero a su vez también las Fiscalías o las Secretarías de Finanzas con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con la Unidad de Inteligencia Financiera, entre unidades de inteligencias económicas y patrimoniales entre los estados. O sea, mientras no generen información, no va a haber capacidad de generar muchos casos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en los últimos años se han creado fiscalías anticorrupción. Y ustedes revisen, yo no tengo los números, yo los invitaría, yo creo que un buen ejercicio hacer, investiguen cuántas sentencias han logrado, ¿verdad?, en temas de corrupción. Y a veces no es por falta, que podría hacerlo, pero a veces no es tanto incluso por falta de voluntad, es por falta de herramientas, y las herramientas en este tipo de configuración de delitos se dan a partir de la información. Si yo no tengo información, pues me vienen, me dicen, me presumen, me dijeron, me llegó, pero hay que crear la red que pueda crear una teoría del caso para poderla llevar ante un juez, porque también el caso contrario, si son mal utilizadas, pues pueden prestarse a la la cacería de brujas, ¿verdad? Entonces también hay que cuidar mucho este tipo de instituciones. Son instituciones que son muy importantes, que pueden ser muy potentes, que pueden ayudar mucho para que cambiemos la tendencia del crimen en México, pero también pueden ser muy peligrosas si no se le generan controles al interior y exterior de las mismas. Muchas gracias, Pedro. Tenemos una última pregunta por aquí. Dice, ¿consideras que la disminución en el número de sentencias emitidas en el delito de operaciones realizadas con recursos ilícitos se debe a la mala aplicación del sistema acusatorio que está en México hace pocos años? Mira, muy buena pregunta. De las entrevistas que hicimos a algunos fiscales, sí, ese fue uno de los argumentos que nos dieron. También hay que decir, las entrevistas se terminaron antes de que saliera la nueva ley de extinción de dominio. Entonces, un argumento que se dio fue que era muy complicado a la luz del sistema pasado, pero creo que la nueva ley nacional de extinción de dominio tiene otros mecanismos y genera otras habilidades que yo creo que bien utilizadas pueden ir o se pueden ir generando avances para combatir la delincuencia de una manera distinta. Yo quisiera cerrar diciéndoles que yo no conocería a un empresario que le metiera tanto dinero como lo hemos metido a la delincuencia, a combatir y a controlar la delincuencia, y que tuviera los mismos resultados durante los últimos 15, 20 años. O sea, yo creo que tenemos que cambiar la forma de hacerlas, y esta, no digo que sea la forma, pero creo que puede ser un cambio. Hay que decirlo, el gobierno federal lo está haciendo, lo está empujando. Pero yo creo que los estados deben de tener ese mismo ritmo, y creo yo que es pues una forma distinta de hacer las cosas para tener también resultados distintos. Perfecto, pues muchísimas gracias por tan interesante exposición, Pedro, y te agradecemos mucho el que nos hayas compartido esta información. Un gusto para mí. No les tuvimos ahí unos temas de que gracias por la paciencia que me tuviste, Verónica, y que se resolvió, y pues gracias también a todos los que nos acompañaron. No les doy las caras, pero
pues qué gusto que estuvieron por aquí y ojalá en otra ocasión podamos seguir conversando. Muy buenas noches y muchas gracias. Claro que sí, vas a ver que sí. Muchas gracias, Pedro. Y ahora le vamos a hacer la sesión a mi compañera Montserrat para que nos presente un pequeño video que les tenemos preparado. Listo, Montserrat. Nadie podría ignorar que tenemos grandes retos en México en materia de democracia, transparencia, desarrollo económico sustentable, participación ciudadana, eficiencia en la administración pública. Frente a esos retos, necesitamos no solo de una participación decidida de nuestra sociedad, sino una participación ordenada, no solo de mejores políticas, sino de servidores públicos con un enfoque hacia la solución de problemas, no solo de mejores leyes, sino de fortalecer el marco legal en nuestro país. Es por esto que en el Tecnológico de Monterrey creamos la maestría en gestión pública aplicada para profesionalizar al servicio público, dándole métodos y herramientas analíticas para identificar con claridad la problemática de cada una de nuestras comunidades. Diseñar soluciones eficientes en lo político, económico y social. En este programa de alto rendimiento, los alumnos llevarán cursos con profesores especialistas en la creación y evaluación de políticas, así como en la gestión pública eficiente, con un enfoque hacia gobiernos locales. También podrán interactuar con profesionales en el servicio público que acercan a nuestras aulas virtuales su valiosa experiencia en la transformación de sus comunidades, desde el diseño de políticas públicas como en la administración eficiente de nuestros recursos escasos. Te invito a que formes parte de esta comunidad y conviértete en un líder en la gestión y solución de problemas para la transformación de nuestro país. Te esperamos. Buenas tardes. ¿Sí me podrían confirmar si me escuchan? Hay un recuadro a Maricebejo de maestría. Si lo puedes cerrar, mero, gracias. Sí, estábamos revisando justo los participantes. Gracias, Verónica. Muy buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Castro. Yo soy coordinadora justamente de la maestría en gestión pública que acabamos de presentarles en el video, a quien conocieron a través de este corto video, y muy interesante es al doctor Pablo de la Peña, quien actualmente es director del posgrado y decano asociado de la misma escuela en Región Norte. Permito tomarles unos minutos, agradecerles nuevamente su asistencia y comentarles que precisamente el TEC de Monterrey, con el interés de seguir fortaleciendo la profesionalización de nuestros servidores públicos, se ha diseñado este programa, ¿no? Lo que buscamos es justamente que se diseñen políticas públicas más efectivas y por lo tanto incrementar la eficiencia e innovación en la misma. Lo que queremos lograr a través de esto es justamente, como se comentaba en el video, a través de un enfoque muy práctico de casos reales, de casos de los alumnos que en este momento estarían cursando la maestría, se pueda ver a través de su experiencia los diferentes medios de aprendizaje, aplicarlos para que tengamos una resolución inmediata, ¿no? Y en este sentido, buscamos desarrollar habilidades analíticas para que tomen esas decisiones, ya que el posgrado está enfocado en el diseño, análisis y seguimiento de nuestras políticas públicas, siempre con un sentido ético y una visión integral. Por lo tanto, nuestro programa está dirigido principalmente sí a servidores públicos de los diferentes niveles, desde el nivel municipal, estatal y federal. Sin embargo, también se amplía la invitación para especialistas, líderes y colaboradores de partidos políticos, pero también de asociaciones civiles y profesionistas del sector privado que tienen una relación con el sector público, y lo que buscamos es fortalecer y profesionalizarlos en el sentido de lo que acabo de mencionar: el análisis, el diseño y el seguimiento de estas políticas públicas. ¿Cuál es el perfil de egreso? Obviamente lo que buscamos es ya profesionalizarlos en el tema de diseño, que influyan positivamente en un proceso de toma de decisiones, tanto a nivel local como a nivel nacional, y que entiendan de una manera muy analítica los métodos empíricos para formular y evaluar una gestión pública eficaz.
¿Cómo se conforma nuestro plan de estudio? Es un plan de estudio que se integra a lo largo de 18 meses, es decir, 1 año y medio, en el que estarán cursando 14 materias, de 2 a 3 materias en periodos trimestrales, que les va a permitir a través de un networking tanto presencial como en línea, cursar seminarios semipresenciales en 4 de los principales campus del TEC de Monterrey. Esto es Monterrey, precisamente, Guadalajara, Querétaro y Puebla. A su vez, está diseñado una experiencia internacional en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Esto lo tendrán a través de 14 materias que estarán cursando en un plan como se presenta a continuación, a través de ética, planeación, y en el seminario internacional regularmente se realiza en julio. En los trimestres 3, 5 y desde el primer trimestre tendrán estas visitas o esos encuentros presenciales en los campus que ya he mencionado. ¿Cómo es nuestro proceso de admisión? Es un proceso muy ágil que se integra principalmente de 5 pasos. Lo más importante para nosotros, después de recibir su solicitud de admisión, es agendar un examen en el cual vamos a evaluar sus habilidades tanto cognitivas, cuantitativas y verbales, así como un diagnóstico del idioma inglés. Posterior a ello y de esta aprobación del examen con un puntaje necesario de 500 en esta prueba, se realizará la entrega completa de la documentación, básicamente todo lo que tenga que ver con la confirmación o la presentación de evidencia de su pregrado, título, cédula y certificado federal. Asimismo, se acompañará a través de un ensayo y finalmente tendremos una entrevista con el comité de admisión para posteriormente, en el paso 5, recibirlos y darles la bienvenida en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Requisitos mencionados, el ensayo es muy sencillo, básicamente se le pide al candidato o aspirante que puede realizarlo en alguno de los 4 temas principales. Lo que queremos conocer de ustedes es saber la familiaridad que tendrán con el mismo y cómo este posgrado fortalecerá su desarrollo profesional. Aquí les presentamos una tabla de los posibles pagos, así como de la inversión y de las opciones de apoyos educativos. Cabe destacar que el TEC de Monterrey busca siempre apoyarlos en ese sentido, en este caso ofreciendo descuentos o apoyo desde un 10 hasta un 30%. Los invitamos a pedir informes, a seguirse profesionalizando por el bien de nuestro país, por nuestra propia carrera profesional, y pueden tener el contacto en la siguiente línea, que es el 1-800-623-7874 o en el correo posgrados.info@itesem.mx. Si no hay ninguna duda, les agradezco mucho su atención. No nos queda más que dar las gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy a la sesión, por habernos tenido paciencia con todo lo que es la parte de los inconvenientes que tuvimos, pero pues entre la red, la saturación y todo, pues pudimos sacar todo adelante. Muchas gracias a todos y bonita noche. Que descansen.